Si es colombiano, sabrá lo trágico que fue el conflicto armado en Colombia durante el siglo XX. Y yo le voy a ser honesto. El conflicto armado en Colombia fue el evento más catastrófico en la historia pues, de Colombia. Y si así de terrible fue el conflicto armado, pues sus causas habrán sido triplemente catastróficas. El conflicto armado en Colombia, sin lugar a dudas, marcó negativamente el desarrollo económico, político y social en el país, hasta tal punto de aumentar esa brecha negativa relacionada a los aspectos mencionados anteriormente. Esos aspectos son capaces de volvernos y nos vuelven un país tercermundista. Sin embargo, el conflicto armado no fue tan negativo como todos piensan. Pero piense, mano, ojo, no malinterprete lo que dije porque obviamente el conflicto armado sí habrá sido malo. Nosotros somos Daniel Felipe Durán Martínez, José Tomás Cristón Herrera y Juan Sebastián Ramos Caballero, y les vamos a explicar las razones por las cuales el contexto colombiano corrupto causó el conflicto armado, y cómo estos dos eventos empeoraron la inmensa huella negativa moral, económica, social y política que ya venían, y que siguió hasta el siglo XXI. Además, les voy a exponer algunos ejemplos de corrupción relacionados con estos eventos, de tal forma que ustedes entiendan que todos estos eventos tienen como base la corrupción, lo que significa que la historia de Colombia desafortunadamente no está en color de rosa, sino que es de un color corrupto. Ahora bien, con lo que dije anteriormente, me refería a que el conflicto armado lo que hizo fue empeorar una enfermedad llamada mal manejo de gobierno. Eso quiere decir que en cierto punto el conflicto armado no fue tan malo, entre comillas, porque de cualquier forma posible destrozó a la sociedad colombiana en general y para ser más específicos mató a 300.000 personas según el Centro de Memoria Histórica y afectó moralmente a más de 11 millones, ya sea directa o indirectamente. Toda esta agonía comenzaría desde la colonia española, cuando los españoles llegaron a América y forzaron a los nativos americanos como sujetos de explotación. Eso significa que los españoles forzaron a los americanos a realizar actividades supremamente exhaustivas, ya que se realizaban todo el tiempo, tales como realizar servicios domésticos o servicios de explotación de minerales preciosos que se encontraban en nuestro territorio. Lo anterior marcó moralmente a los nativos americanos, lo cual, mezclado con el mal manejo del Estado por parte de la colonia española en América y las actividades que se mencionaron anteriormente, produjo una serie de eventos que no fueron los mejores. Este mal manejo del Estado se extendió por los siglos y se vio reflejado en eventos como la Patria Boba, la Guerra de los Mil Días, las masacres de las bananeras, la violencia política y posteriormente el conflicto armado. Estos eventos marcaron negativamente la economía y la sociedad del país. Entonces aquí es cuando viene la corrupción. Es lógico decir que si no tenemos una buena situación en el país significa que no se está haciendo lo mejor o se está gobernando mal. Y por eso mismo se concluye que hay corrupción. Cuando hay ese mal manejo del gobierno, la situación dará para que haya personas que no estén de acuerdo porque están siendo afectadas. Y esto se relaciona con el conflicto armado. Este tomo forma en parte por el hecho de que había personas que no estaban de acuerdo con el gobierno, muy probablemente porque eran afectadas negativamente por esto. De esto se infiere que al momento del inicio del conflicto armado había corrupción en el gobierno y eso pudo y fue un factor para el inicio del conflicto armado en Colombia. La población se iría a las armas y a las drogas para confrontar al gobierno. Pero yendo más adelante con el conflicto armado, también podemos encontrar más casos de corrupción como, por ejemplo, en el narcotráfico. ¿Cómo es posible que en Colombia sea el culpable de la producción y exportación del 80% de cocaína del mundo, teniendo 4 fuerzas armadas, 32 seguridades aeropuertas, un sistema de migración y una guardia fronteriza? Aquí definitivamente hay una falta de control por parte de las entidades de seguridad colombianas y de la seguridad de aduanas, lo cual resume una palabra: corrupción. Además, ¿cómo justifica que en Colombia hayan eventos como sicariato, asesinato específico y atentados terroristas, entre otros, y que tan solo el 30% de los cabecillas de estos atentados ilegales hayan sido abatidos o capturados? ¿Por qué razón para el 2021 Colombia tiene 8 millones de desplazados internos, superando a países inclusive como Siria, que han sufrido recientemente guerras a nivel internacional? ¿Cómo explica usted que el narcotraficante y terrorista más peligroso de la historia de Colombia lograra entrar al Congreso colombiano en 1982? ¿O cómo explica que después de 1991, entre los tratados de paz con los grupos armados del EPL y el M-19, se les permitiera a los miembros de estos grupos entrar al Congreso colombiano con una total capacidad de 4 curules?
¿Cómo Colombia está entre los 10 países con más tasas de sicariato en el mundo, que tiene más de 3.000 víctimas? ¿O cómo explica que las Fuerzas Armadas de Colombia no sean lo suficientemente concretas para poder defender el territorio propio o inclusive que no puedan defender edificios del Estado, como se vio reflejado en la toma del Palacio de Justicia en 1985? ¿Cómo es posible que hayan 4.000 personas asesinadas por miembros del ejército colombiano, ya sea por evidencias de ADN o relatos de testigos, y luego se haya comprobado que estas víctimas eran consideradas civiles? ¿Cómo en el 2021 todavía las Fuerzas Armadas no pueden evitar amenazas de asesinatos contra los líderes comunales, llegando ya a los 3.000 líderes asesinados? Todas estas preguntas se pueden resolver, pero la respuesta en términos benéficos resulta muy amarga, pues básicamente uno puede inferir que los miembros del Estado colombiano solo hacen lo que le conviene, y no lo que le conviene a la población colombiana. Este cierto fundamento del Estado, que ha venido practicando desde 1950 aproximadamente, ha sido el principal causante de la terrible situación que viene desde los estratos 1 y 2, y también causante de la corrupción en Colombia. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Colombia desde 1820 ha tenido un crecimiento económico, entre comillas, que caracteriza a las naciones recién nacidas, y esto ha generado un desarrollo del Estado, en el cual, mientras más alto el estrato, más plata. Y como todo mal que acecha a la humanidad, está la ansiedad. Los políticos colombianos, quienes se encontraban entre los más altos estratos, tuvieron la desgracia de sufrir la ansiedad económica, y al tener dinero, querían aún más dinero. El desarrollo económico en Colombia desde 1820 hasta 1990 comparado con otros países no fue la gran cosa, ya que según estadísticas fue de un 200% y, si los problemas políticos, económicos y sociales, pudo haber sido de un 600%. Sin embargo, se debe reconocer que fue un desarrollo muy importante. Entonces, el Estado colombiano, a pesar de tener este desarrollo económico tan grande, tenía dinero limitado. Y lógicamente, al tener dinero limitado, no le podían dar más dinero a los políticos de que ya era bastante suficiente. Y los políticos tendrían que buscar otra manera de saciar su ansiedad por el dinero. Y desafortunadamente lo harían a través del método ilegal, a través del método en el que afectaban negativamente al pueblo y el método de la actividad ilegal. Entre las actividades corruptas, que para recalcar otra vez se practican desde aproximadamente 1930, se incluían los contratos ilegales, que se usaban para robar el dinero de instituciones públicas y privadas, y esto se evidencia en las obras públicas, tales como los elefantes blancos o el pésimo estado de algunas carreteras en el país, y en la brecha económica colombiana con los estratos. Y también hay actividades como sobrecosto en los servicios públicos, reventa de bienes, como el caso de la Selección Colombia como en las boletas revendidas, negocios basados en agricultura, narcotraficante, decisiones inadecuadas, tales como el aumento del salario congresista, el cual se encuentra alrededor de 33 millones de pesos, y que es demasiado más del necesario para soportar los bienes básicos, y los que son adueñados de los congresistas y que se puede usar el bien del pueblo. La falta de seguridad en ciudades como Bogotá, imagínense cómo era en 1980 en pleno conflicto armado, y la falta de control en la policía, el robo millonario del caso Odebrecht, etc. Y para finalizar este temido tema, ustedes pueden buscar en los buscadores, en páginas gubernamentales, en periódicos o en editoriales, la gran cantidad de casos identificados de corrupción en Colombia, más los casos que las altas esferas esconden al manipular los medios de comunicación, los cuales han surgido en su mayoría desde el manejo de la sociedad en el siglo XX, y estos casos se han extendido hasta el siglo XXI. De igual, ese tipo de información hay mucho. Entonces, su merced, póngase las pilas, póngale atención a su bolsillo y también póngase las pilas a la hora de pagar servicios o impuestos. No deje que el gobierno le mienta a punta de pan y circo y haga respetar su espíritu colombiano. Sin embargo, antes de terminar, también debo hacer una aclaración. Todo lo anterior no significa que la política colombiana en general sea mala. Por uno, no necesariamente pagan todos, sino que en cierto punto una gran fracción de la política colombiana no utiliza los métodos correctos para obtener dinero ni para gobernar. Por eso está el lado bueno y el lado corrupto, y tampoco debemos subestimar ni a los correctos ni a los corruptos. Muchas gracias.